Fíjense, Pablo y Aníbal, que casi un año después de asumir en la función, vienen al programa por primera vez. Sí, por primera ¿Verdad? vez. Faltan 8 días para que se cumpla un año y hoy están con nosotros. Y más allá de los detalles en sí, de lo que se denomina bonos soberanos, pregunto, mi primera pregunta, estos bonos soberanos de 1.000 millones de guaraníes, cuestionado por un sector, criticado por otro, desconfiado por otro, ¿se convierte en el logro más importante del gobierno Cartes? Antes que constituirse en el logro del gobierno, es el logro de todo el país. Nosotros simplemente, en lo que nos tocó a nosotros como responsables de esta gira para conseguir estos recursos, simplemente estamos haciendo el mejor del trabajo para conseguir el mejor resultado para la gente. Yo creo que evidentemente esa es la función principal que a nosotros nos anima a estar en esta posición número 1 y a hacer este tipo de esfuerzos por conseguir un Paraguay mejor para todos. Yo creo que por ahí empieza todo este tema, ¿no? Evidentemente que el apoyo del presidente es importantísimo también y los resultados son también, antes que para nosotros, el crédito para él en este caso. Germán, tengo una declaración tuya. Dice, a Paraguay se lo está mirando diferente y se lo está premiando. Y yo te voy a decir, Pablo, si mirás el entorno regional y lo que estábamos pasando inclusive la semana previa al lanzamiento y a la colocación de estos bonos, yo creo que cada vez se confirma más esto que te estoy diciendo, porque fíjate que el jueves de la semana pasada salen datos de mejora en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, se esperaban también resultados de la situación de los puestos de trabajo en ese país también. Y ahí nosotros decíamos, bueno, esto no vamos a poder llevar adelante a los precios que estábamos buscando, por el hecho de que ya se pensaba automáticamente en una suba de tasas y en un menor atractivo que pudiera tenerse para un país como nuestro, que dentro de un ambiente que no es el mejor dentro de la región, sale y encontramos este tipo de resultados, y es para alegrarnos entre todos, porque es un resultado de un trabajo que nosotros lo estamos tratando de consolidar frente a un proceso que viene ya de muchos años atrás. ¿Qué tipo de organismos o cuáles son los organismos que hacen el análisis de la realidad económica paraguaya para luego decir a los probables inversionistas pueden optar por Paraguay? Bueno, los inversionistas se fijan en varios de los análisis que hay. Se pueden tomar, por ejemplo, los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son organismos multilaterales. Están los análisis que hacen las calificadoras de riesgos, que se llaman, que son las que siguen, digamos, la economía paraguaya y ven cómo se va comportando también. Y después, cada uno de estos bancos de inversiones tienen su propia unidad de análisis. Entonces, estamos sometidos a un escrutinio acerca de qué estuvimos haciendo y principalmente cuáles son las perspectivas de la economía, como para que ellos digan, bueno, Paraguay merece crédito, es creíble, vamos a darle nuestro dinero. ¿Y cuál es el periodo de análisis, digamos, que hacen? Todos los días. Ellos todos los días están con esto. Ellos ¿Pero una en vez, corto plazo, los anteriores 6 meses? ¿Cómo hacen? Una vez que nosotros, lo importante justamente de esta emisión de bonos soberanos, es que una vez que uno ya emite, y esto ya ocurrió el año pasado, en enero de 2013, ya Paraguay entra en la consideración de todos los que manejan carteras como una posible inversión. Entonces, a partir de ese momento que los bonos paraguayos están disponibles, ellos ya permanentemente van analizando y, bueno, deciden, no me gusta más el crédito Argentina, prefiero el crédito Paraguay. Entonces van comprando la cartera paraguaya. Tendríamos que dividir un poco esta cuestión en las bondades o en las virtudes de este logro, digo. Y por otra parte, porque a nosotros corresponde que escuchemos todo lo que se dice y todo lo que se habla del tema, ¿verdad? Ayer tuvimos nosotros una linda charla, una linda conversación con Daniel Correa, viceministro de Hacienda, y con el director del Banco Central del Paraguay, Santiago Peña. Mucha gente habrá escuchado y mucha gente no escuchó, y creo que este es el momento oportuno con las figuras más emblemáticas que tiene hoy el equipo económico, como el señor Rojas y como el señor Fernández Valdovinos. ¿Qué son los bonos soberanos? Empecemos a partir de ahí porque y quiero hacer una aclaración nomás. Pero después podemos hablar de esto de la inmunidad de soberanía para emitir los bonos, eso un poquitito más tarde. ¿Qué son los bonos soberanos y qué es lo que logra el país y cómo se puede ser transparente en la utilización de este logro? ¿Quién puede explicar, por favor? Bueno, la verdad que no sé por qué
se trata de diferenciar entre bonos soberanos, se cree que es solamente lo emitido afuera y no se toma en cuenta todo lo emitido adentro. Bonos soberanos simplemente porque es un título de deuda emitido por el Estado paraguayo. En el exterior. Es un pagaré claro, un pagaré, digamos, que emite el el Estado paraguayo y lo coloca en el exterior. Simplemente es una de las formas en que uno tiene para endeudarse, digamos, y endeudamiento que se va a utilizar para hacer frente a gastos que consideramos van a ser fundamentales para aumentar el ritmo de crecimiento de la economía, para crear empleo. Entonces, digamos, acá no solamente es importante, así como vos decís, la cuestión de conseguir los fondos, es igualmente importante o más importante la forma en que se van a utilizar y la transparencia con la cual se van a utilizar estos fondos. Es fundamental no solamente haber conseguido el dinero, sino igualmente ahora la ejecución de los gastos que vamos a tener. Y cuando se toma la decisión, esto pasa por el Parlamento. Claro. Se le cuenta al Parlamento, al Congreso, que si conseguimos estos bonos soberanos, vamos a utilizar para esto. Así se hace, ¿verdad? Tiene su une con flecha, por llamarlo así. 750 millones de dólares era en un principio. 670. 670 millones. Sí. Por eso es que me sorprende cuando la gente dice los 250 sí, y protestan por los 250, pero no protestan por la diferencia entre 750 y 670, que son 80 millones. Esa diferencia de 80 millones está legalmente respaldada de la misma manera que han sido los 250 extra, que es por el presupuesto general de gasto de la nación. Entonces, lo que pasa es que los 670 son fruto de una ampliación presupuestaria. Sí. Así como también por eso la gente se confundía, porque ustedes hablaban, o sea, se hablaba de vamos a buscar una emisión de 750 millones y una ampliación solamente de 670 millones de dólares. Ahí nace un poco la confusión. Bueno, pues yo me quiero ir al comienzo, Pablo. Nosotros comenzamos el año con un presupuesto de 440 millones de dólares. Muchas veces hablamos de eso en las conversaciones que teníamos. Yo te decía, para salir al mercado internacional necesitamos un ticket mínimo de 500 millones de dólares, porque eso es el estándar del mercado. Entonces, a partir de ahí empezamos con las ampliaciones que vienen de distintas razones que son de conocimiento general, pero no que estén atados con lo que estamos hablando nosotros esta mañana. Tenés el tema de la ampliación que salió por el tema de SGS Vivac, tenés el caso de las ampliaciones de los 670 millones, tenés los bonos de la ley de capitalidad que fueron apareciendo en este periodo y que de esos 440 mil millones de guaraníes iniciales nos vamos a 1.250 millones. Es cierto, coincido contigo. Margen para ser utilizado. No, es todo lo que está autorizado dentro del presupuesto general de gasto. Eso creo que Daniel y Santiago explicaron muy bien ayer con ustedes. Entonces nosotros vamos, ¿qué decimos en este caso? Cuando empezamos la serie de reuniones, este equipo de trabajo se dividió en dos. Carlos fue con un grupo a recorrer mercados financieros importantes que nos dividimos entre dos, vuelvo a decir, y en nuestro caso nosotros fuimos a otros centros financieros o otras direcciones que en este caso pidieron hablar con nosotros, a diferencia de veces anteriores a nosotros, donde Paraguay tenía que ir a tocar las puertas para ver si se le atendía, ¿verdad? Eso ya es un salto cualitativo importante. O sea, le buscaron a ustedes. Así mismo. Y yo te voy a decir una cuestión, que nosotros, mirá lo importante que es para nuestro país el hecho de que una de las empresas o uno de los grupos financieros que pide hablar con nosotros tiene en cartera 3 trillones de dólares. Si convertía a guaraní, eso no te alcanza al cuarto acá para llenar de números. Y dice, no, nosotros vamos a hacer lo siguiente, todo lo que nosotros querramos comprar, ustedes o nos venden todo o no vamos a participar en la subasta. Y para ellos 500, 700 mil millones no es nada. Ahora, bueno, de todos modos... Ahora, ¿por qué continuar un poquitito, Carlos, con esto? Y te digo, cuando vimos un escenario que iba mejorando de vuelta a vuelta, nosotros decíamos, bueno, teníamos 250 millones de dólares para invertirlo o para colocar localmente eso. Normalmente todo desde el año 2008 en adelante se viene haciendo la emisión normal de bonos para cubrir el presupuesto en términos generales, ¿verdad? Y en este caso, en vez de colocarlos localmente,
como la emisión de bonos es amplia, hay una discrecionalidad muy grande dentro de esto para que en el Ministerio de Hacienda, en este caso, pueda hacer la emisión de bonos. Dijimos, bueno, vamos a utilizar esto porque esta oportunidad no lo vamos a tener. Haciendo un cálculo de precio, en este caso, Pablo, esos 250 millones de dólares más, si nosotros continuáramos colocando en el mercado local, nos cuesta, esos 250 millones nos cuestan alrededor de 22 millones de dólares al año, y a no más de 5 años. Ese es el máximo que por las disponibilidades que tiene el sistema. O sea, bien que el 60% de todos los depósitos acá en el sistema paraguayo están a la vista. El horizonte de inversión que se tiene localmente es de 5 años. Nosotros esos 250 millones de dólares los colocamos a 30 años y a un costo de 14.500.000 dólares por año. Entonces, para darte diferencia de que estamos consiguiendo diferir esa deuda al más largo plazo y a tasas de intereses mucho más bajas de lo que colocamos localmente. Con el adicional de que dejamos al sistema financiero 250 millones de dólares para que el sistema financiero busque formas de acompañar el desarrollo económico y los créditos que están esperando a 5 años para apuntalar este proceso de consolidación económica que te estoy diciendo. Leímos nosotros, por ejemplo, 40% de endeudamiento, así rápido y de un plumazo, creo que decía un título, ¿verdad? Una información. Leíamos también, y hago referencia a esto porque respeto mucho a la gente que dijo también, están destrozando la economía. Eso dijo la senadora de Cirema, sí pude leer, y habló ella de lo que era la deuda en agosto del año pasado y lo que es hoy, por ejemplo. Pero más allá, no sé si quiere hacer referencia a eso o pasamos. No, sí, te escucho todo y después. No, pero más allá de eso, lo que la gente dice está bien. Se endeudó 40% de un plumazo, lo que quieran, está destrozando todo. Acá lo que más preocupa a la gente es la forma de administrar. Porque si el presidente del Banco Central del Paraguay, hablando con nosotros desde Nueva York, dijo, es un golazo, un partido ganado sería saber administrar correctamente estos fondos, ¿verdad? ¿Y para qué se tiene que utilizar y dónde no se tiene que utilizar? ¿En qué proyectos? ¿Y en qué proyectos? Bueno, vamos a tocar primero la cuestión de un plumazo 40%. Eso me hace acordar un titular de un diario en el cual decía... la inflación es 16 veces más alta que el año pasado. Entonces es escandaloso. Yo dije, amanecí en Zimbabue. Oye, sí, no estoy en Paraguay, sino en Zimbabue, que tiene hiperinflación. Yo tenía a Jerken a mi lado esa madrugada que leíamos esa información y vamos a estar también en la luz. Inmediatamente le dije, es un error. Estábamos igual o peor que Venezuela, por ejemplo. Claro, entonces 16 veces 0,2% pasábamos de 0,2 a 3,2% de inflación. Bueno, algo similar ocurre con la cuestión del 40% de un plumazo. Depende de la base. O sea, pasar de 1 a 2 es 100% más de deuda. Pero tampoco no miente ese titular, ¿verdad? No miente, pero distorsiona. No es la manera correcta de analizar las cosas. No se puede uno, teniendo una base tan pequeña como es el grado de endeudamiento de Paraguay, argumentar que aumenta en 40%, en 50%, porque hasta el 100% o el 200% de poco va a continuar siendo poco. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no creo que sea la manera correcta de decir esto es un endeudamiento de 40% más en un periodo corto de tiempo. Si hubiésemos tenido un nivel de deuda equivalente a 60, 70 u 80% del PIB, ahí multiplicar por 40 o subir en 40% sería peligroso, pero los niveles que tenemos no es nada.